Nuestro interés en el Cerro Tres Orejas nació como resultado de las investigaciones que presentamos en el primer capítulo de nuestro programa, El secreto de la Fundación de Santiago. Como mencionamos entonces, producto de las fuerzas tectónicas que empujan la placa del Pacífico bajo la placa americana, la cuenca de Santiago se encuentra atravesada subterráneamente por una serie de fallas que se proyectan de norte a sur, comenzando en la cuesta de Chacabuco, en la quebrada de Infiernillo, continuando hasta el Cerro Renca y desde allí hasta la cuesta de Chada, siguiendo la ruta del antiguo camino Inca al sur. Este sistema de fallas dio origen a varias formaciones geológicas, entre las que destaca el Cerro Santa Lucía, que en realidad es el cono erosionado de una estructura volcánica extinta hace unos 21 millones de años en el periodo Mioceno, cuando la placa suramericana comenzó a montarse sobre la placa del Pacífico, lo que provocó el aumento de la altura de la cordillera de los Andes. Por este motivo, en su cumbre se aprecia una especial estructura rocosa, formada por columnas de basalto producidas por magma que subió a alta presión y se enfrió relativamente lento, dando origen a esas estructuras cristalinas hexagonales y pentagonales. Los basaltos columnares del Cerro Santa Lucía pueden parecer pequeños, pero algunos llegan a ser verdaderos gigantes, como los que existen en Cruz de Piedra en el volcán Maipo, cerca de la frontera con Argentina, o los que forman la famosa Devil's Tower, la Torre del Diablo, en Wyoming, Estados Unidos. Pues bien, el único otro cerro de la cuenca de Santiago que posee basaltos columnares expuestos a la vista es, precisamente, el Cerro Tres Orejas, o Quilapilún en Mapudungun, que forman las llamativas Tres Orejas, que en realidad son 4, aunque la cuarta a la derecha en la imagen es muy pequeña y no resalta como las otras. Después de una subida de aproximadamente media hora desde la base, hemos llegado a la cumbre del Cerro Tres Orejas, Quilapilún. Este cerro tan especial que está aislado del entorno del valle de un cerro isla, tiene esta forma tan vertical y asemeja a un volcán porque es precisamente lo que hubiera sido. Lo que estamos viendo en esta roca en que estoy parado es basalto columnar volcánico. Este es un basalto que se originó hace unos 21 millones de años en el periodo Mioceno, cuando, producto de la falla que recorre todo el valle desde el sector de Infiernillo hasta llegar al Cerro Renca y continuar hasta Chada, salió una masa de magma en forma bastante rápida y se enfrió muy rápido. Y al enfriarse cristalizó y generó estas columnas de roca que estamos viendo. La verdad es que en la vista que tenemos de acá arriba del cerro es realmente maravillosa, espectacular. Se aprecia todo el valle de Chacabuco, se aprecia el sector hacia Lampa, hacia la Cuesta de la Dormida y hacia el sur, hacia Santiago, que se aprecia con mucho smog, como siempre sucede en la capital. La verdad es que es una experiencia bastante fuerte el subir al cerro, sobre todo por la fuerza, la energía que tienen estas rocas gigantescas que están en la cumbre y en estas orejas que forman cada una de las salientes de basaltos columnares. Con estas imágenes continuamos nuestro recorrido por el Cerro Tres Orejas. Esta distintiva característica fue lo primero que nos llamó la atención sobre el cerro, pero a medida que nuestra investigación iba avanzando, nuevos descubrimientos nos sorprenderían cada vez más. El año 2000, Rodrigo Arias, un investigador de Chicureo, publicó en internet un pequeño reportaje fotográfico del llamado Cerro La Muerte, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro al norte del Tres Orejas. Allí daba a conocer la existencia de un notable petroglifo, asociado a una espectacular estructura rocosa en forma de portal. Intrigados por la cercanía al Tres Orejas, fuimos a investigar el petroglifo del Cerro La Muerte, descubriendo que el bloque lateral, que originalmente formaba una especie de portal, había colapsado probablemente a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010.
rutas de nuestra geografía sagrada, en este capítulo vamos a explorar los alrededores y el Cerro Tres Orejas, en el sector de Quilapilún, cercano a Chacabuco. La primera parada de la salida del día de hoy es en el llamado Cerro La Muerte, según algunos el Cerro Las Cabras, donde existe este panel con este petroglifo que están apreciando. Es un petroglifo que no tiene una data que hayamos podido determinar y que ha tenido las siguientes interpretaciones. Originalmente, aparentemente, el rostro asemejaría una especie de diablito con los cachitos, pero en realidad el dibujo se trata de la cabeza o la cara o el rostro de un gato o de un felino, ya bien sea un puma o un jaguar. Eso está en discusión. Tiene el cuerpo y tiene sus patas. En una de sus patas aparece esta figura, y esta figura probablemente sea una cría de guanaco que este gato atrapó. En ese sector de allá se aprecia otra figura más, que cuando uno la trabaja para poder destacarla, tiene una cabeza, tiene 1, 2 y 3 pares de patas. Probablemente una figura de tipo reptil que está dibujada en este petroglifo. No es el único petroglifo que hay acá en el Cerro La Muerte, y el trabajo que vamos a hacer con el equipo para el programa va a ser tratar de buscar, tanto en la cumbre del cerro, como particularmente por estos paneles de roca que bordean el área norte del cerro, y otros petroglifos hay. Así que vamos a hacer ese trabajo con el equipo del programa el día de hoy. Acá estamos en el interior de una pequeña cueva que se produce, donde aparece ese grabado que están viendo, que no sabemos exactamente si se trata de un grabado producto de que otra roca cayó y lo hizo, aunque se ve difícil que haya sido así, o es efectivamente otro de los petroglifos del cerro. Acá está este que habíamos tomado, que aparentemente forma una especie de tridente, aunque tiene un pequeño semicírculo en uno de los brazos. Entonces podría ser una especie de persona o dibujo antropomórfico. Al conocer la fotografía original en internet sobre el petroglifo, lo que más nos llamó la atención fue el portal, que en esa época formaba el bloque lateral al grabado rupestre, que, a nuestro juicio, había sido emplazado allí precisamente para indicar esa peculiar formación. Considerado de ese modo, el petroglifo podría indicar un lugar de observación de eventos astronómicos significativos. Y efectivamente, al verificar las alineaciones con eventos solares, nos sorprendió comprobar que la puesta del sol durante los equinoccios, vistos desde donde se encontraba el portal del petroglifo, se produce en una depresión en el perfil de la cordillera de la costa, que se encuentra en la unión entre el cordón de Lo Aguirre y el Cerro Roble Alto, precisamente en la zona de la Cuesta La Dormida. Una alineación astronómica adicional del portal del petroglifo se produce en la puesta de sol del solsticio de invierno. En esa fecha, observado desde el sitio donde se encontraba el portal, el sol se pone tras el cerro Huechún, que, a juicio del investigador Juan Croco, visto a la distancia, tiene la silueta de un puma. Finalmente, también puede sostenerse que la localización del petroglifo fue seleccionada tomando en cuenta su visibilidad desde el camino que pasa al pie del Cerro La Muerte, la que, cuando el bloque lateral aún se encontraba en su posición original y el petroglifo había sido recién grabado, contrastando claramente contra el fondo de la roca, lo hacía completamente distinguible a una distancia de al menos 100 metros cuando se avanza por ese camino de norte a sur. Para finalizar, otro alineamiento o verdadera coincidencia significativa que refuerza todos los hechos anteriores se produce entre el Cerro Tres Orejas y su gemelo, el Cerro Santa Lucía. La distancia lineal entre ambos cerros es de aproximadamente 40 kilómetros. Como dimos a conocer en el capítulo El secreto de la fundación de Santiago, la salida del sol durante el solsticio de invierno, vista desde la Plaza de Armas y desde el propio Cerro Santa Lucía, se produce en el Cerro El Plomo. Por su parte, la línea de salida del sol durante el solsticio de verano, vista desde la cumbre del Cerro Tres Orejas,
también se proyecta sobre el Cerro El Plomo. Pues bien, la intersección de estas tres líneas forma un triángulo equilátero casi perfecto de aproximadamente 40 kilómetros en cada lado. Y, como si no fuesen ya demasiadas coincidencias, el ángulo que se forma al unir linealmente el Cerro Tres Orejas con el Santa Lucía es de aproximadamente menos 6 grados respecto del norte geográfico, es decir, la misma desviación que tienen las calles del plano fundacional de Santiago. Y como si todo lo anterior fuese poco, el Cerro Tres Orejas aún nos tenía reservado otro misterio, que nos llevaría a descubrimientos insospechados, conectándonos con uno de los sincronismos más increíbles que hemos llegado a conocer. BioBio Chile Televisión está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada.